Muy buenos días y felices Pascuas. Y hay que decirlo, felices Pascuas. Hoy es el último día del tiempo de Pascua, pero no de la experiencia pascual que recuerda siempre podemos profundizar más nuestra dignidad como hijos de Dios y la libertad que Dios nos da. El día de mañana ya es Pentecostés y vamos a estar celebrándolo de una manera muy solemne. Incluso hoy en la noche ya muchas iglesias van a estar celebrando la vigilia de Pentecostés, que así como la vigilia de Pascua tenía algunas lecturas, así también la vigilia de Pentecostés, si la podemos celebrar, va a tener varias lecturas que nos va a ir preparando para esa promesa de Dios. Ese momento donde Dios llega a nuestro interior, ese momento donde todo es nuevo a través del amor, a través de la presencia de Dios que todo hace nuevo. El evangelio del día de hoy es un evangelio que creo que va muy acorde para prepararnos y cerrar con broche de oro este tiempo. Es la continuación del de ayer. Y si pudiéramos hacer un poquito de contexto, es una de las apariciones que Jesús hace a sus discípulos. Pudiéramos decir, almuerza con ellos, se lleva aparte a Pedro y le empieza a preguntar Jesús a Pedro: ¿Pedro, me amas? Y Pedro le responde sí. 3 veces le pregunta y ya la tercera vez Pedro se entristece y le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús al final le dice: sígueme. Y Pedro empieza a seguir a Jesús y es ahí donde empieza el evangelio el día de hoy, que es muy interesante. Escuchemos. Pedro se volvió y vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y que le había preguntado: Señor, ¿quién es este que te va a entregar? Viendo Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y aquí me quiero quedar. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. En la vida espiritual mucho hablamos de no enfocarnos en las cosas negativas, en mirar al Señor. No enfocarnos tanto en los problemas, sino en tener nuestra mirada en Dios. Pero poco hablamos de cuando vemos cosas muy buenas en la vida de nuestros hermanos y que a veces eso nos puede quitar la paz o nos puede poner en turbulencia o puede suscitar en nosotros algunos sentimientos de envidia. ¿A qué me refiero? A que cuando vemos algunas virtudes o algunos dones que Dios le da a nuestros hermanos, a veces miramos esa especie de preferencia que Dios da en el hermano que no es cierta. Dios no hace distinción de personas, a todos nos ama por igual, pero cuando vemos el carisma que Dios le da al hermano y que nosotros no lo tenemos, a veces suscita en nosotros ese sentimiento de envidia. Y lo he dicho, la envidia es mala no tanto por desear el bien ajeno, sino que por estar viendo el bien ajeno, tú no miras lo que tú tienes. Y es lo que le pasó a Pedro. Pedro está siguiendo a Jesús de cerca. Y él, al mirar atrás y ver al otro discípulo que también iba, Pedro le pregunta a Jesús: ¿y este qué? O sea, es entre tú y yo, o sea, elimina al otro. A lo que Jesús le responde: si yo quiero que este se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si yo quiero darle a este don, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si yo quiero bendecir a la otra persona, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por andar mirando las cosas de los demás, los dones de los demás, las virtudes de los demás, nosotros también podemos cambiar nuestra mirada por el único que es bueno y lo único que nos debe de interesar es seguir a Jesús. Ahora que estamos celebrando Pentecostés y que en estos días se pone muy de moda el tema de dones y carismas y que andamos viendo y reflexionamos en los textos de San Pablo donde Dios a cada uno le da un lugar en el cuerpo místico de Cristo, y a veces nosotros también quisiéramos tener el don de profecía, el don de interpretar la palabra de ciencia, de conocimiento, y quisiéramos nosotros ser maestros y tener el don de milagros, y cuando vemos que el hermano tiene aquel don, a veces las personas llegan y dicen: Padre, es que yo tengo celos. Tienes celos porque estás mirando donde no debes de mirar. Así como es peligroso
detenernos y mirar las cosas negativas, también es muy peligroso detenernos y mirar las cosas buenas en los demás. Lo que tenemos que mirar no es uno ni otro, es al Señor, es al quien nos llama, y dejar que Él haga lo que Él quiera. La respuesta que Jesús le da a Pedro es muy válida. Si yo quiero que éste se quede, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pareciese que pudiera ser la respuesta que necesitamos escuchar de Jesús. Si yo quiero darle aquel carisma o aquel don, ¿a ti qué? Tú sígueme, tú respóndeme con los dones y carismas que a ti te estoy dando, que por estar mirando el plato ajeno, el tuyo se te va a enfriar. Aquí en Estados Unidos se usa mucho este refrán: siempre ves más verde el pasto del vecino, y por andar viendo el pasto ajeno no cuidas tu propio jardín. Por andar viendo el plato ajeno y por andar saboreando la comida que tiene el otro, no saboreas tú la tuya. Por andar viendo los dones y carismas que tiene el hermano, no te das cuenta de los que tú tienes y no los pones en práctica. Jesús respondió muy bien: si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Tú solamente sígueme. Si Dios está haciendo maravillas en el hermano, déjalo, alégrate, pero tú pon tu mirada en Jesús. Porque a veces podemos desviar nuestra mirada y sin darnos cuenta empezamos también a desviar nuestras intenciones, nuestro corazón, y entonces queremos tener el lugar del hermano en lugar de tener el nuestro y seguir a Jesús. Cada uno de nosotros tiene dones y carismas diferentes, pero más bien lo que deberíamos de preocuparnos es en los frutos que estamos dando. Porque los frutos son los que van a salvarnos y los frutos son los que hacen que nosotros crezcamos en la vida espiritual. Los carismas son para el servicio del pueblo, pero los frutos son los que ponen de manifiesto qué tanto estás siguiendo a Jesús, qué tan cerca estás de Él. Y Jesús nos lo ha dicho de muchas maneras. El ejemplo de la vid, ¿verdad? Permanezcan en mí para que den fruto. Es decir, sígueme. ¿De qué te preocupas si el otro está dando mucho o no? Tú solamente sigue a Jesús. Eso es lo que nos debe de preocupar. Nuevamente, en la vida espiritual, poner nuestros ojos en los errores, en los defectos, en la tribulación, en la tormenta, en la angustia, es peligroso. Pero también es peligroso poner los ojos en aquellas cosas buenas, en aquellas virtudes, cuando no son en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar siempre en el Señor. Y de una u otra manera, si nosotros estamos siguiendo al Señor, nos deberíamos de alegrar que atrás de nosotros vengan muchos. Pero en el momento en que tú quieres privatizar la experiencia de Dios y sentir que tú eres el único, ten cuidado. Porque entonces quiere decir que ya desviaste tu mirada. Y por estar mirando hacia atrás, te puedes topar con pared en lugar de poner tus ojos en el Señor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la sabiduría, el Dios que conoce muy bien lo que necesitamos y que no nos da más ni menos de lo que necesitamos. El Dios que se nos revela a cada uno de manera personal, pues Él no hace distinción de personas. Que sea Él, el Dios de la verdad, el Dios de la vida, el Dios de la Pascua, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Que sea Él, el Dios fiel, trino y uno, quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos ver esa escena del Evangelio como una película, ¿verdad? Diríamos: Pedro, la regaste. Después de ese momento tan íntimo, tus ojos deberían de haber permanecido en Jesús en lugar de estar mirando para atrás. A veces también nosotros podemos regarla en la película de nuestra vida, teniendo ese momento tan íntimo con el Señor, pudiendo seguirlo de cerca, pudiendo escuchar su palabra, volteamos y vemos lo que Dios hace en la vida del hermano y le preguntamos: Señor, ¿y este? Cuando justamente Jesús estaba preguntándole: Pedro, ¿me amas más que todos? Olvida a los demás,
es entre tú y Dios, que evidentemente cuando lo sigues te darás cuenta que hay que seguirlo con todos los demás. Pero en el momento en que tú miras, volteas, desvías tu camino. No voltees tu mirada, ni para ver los defectos, ni para ver las virtudes. Tú solamente sigue al Señor y deja que Él haga lo que Él quiera, que siempre será mejor lo que Él decida para nosotros que nuestros propios planes. Que tengas un excelente día.